Fundación Universitaria San Martín, trabajo presentado por Fabio Gámez y mi persona, Marco Vergara. A continuación hablaremos del comportamiento económico en Colombia entre los años de 1990 a 1994 bajo el mandato presidencial de César Gaviria Trujillo. Perfil. Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1947. Lugar de nacimiento: Pereira Risaralda. Profesión: economista egresado de la Universidad de los Andes. Vida política. Inició su vida política a los 23 años, cuando fue elegido concejal de su ciudad natal para el periodo 1970-1974. En este año fue elegido representante a la Cámara. Fue viceministro de Desarrollo en el año 1978, director del diario La Tarde de Pereira en el año 1982, director de la campaña electoral de Vigilio Barco y director adjunto del Partido Liberal en el 1986. Ministro de Hacienda y de Gobierno en la administración Barco en el año 1986-1990 y jefe de debate y director de la campaña presidencial del dirigente del nuevo liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento para las elecciones de 1990. Después del atentado en el que Galán perdió la vida, ocurrió el 18 de agosto de 1989, su familia y la junta de parlamentarios que apoyaban su aspiración presidencial respaldaron las inscripciones de César Gaviria como precandidato presidencial el 29 de septiembre de 1989. Gaviria proclamó su precandidatura en Barranquilla el 11 de marzo de 1990. Mediante una consulta interna fue escogido como candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República. Fue nombrado por la Convención Nacional del Liberalismo jefe único y ratificado como candidato del partido. El 27 de mayo de 1990 fue elegido presidente de la República con el 47% de los votos depositados en las urnas. Logros en su vida política. Logró impulsar la Constitución de 1991, que renovó los cimientos institucionales del país, creó nuevos espacios de participación democrática, modernizó la justicia y sentó las bases para la construcción de un Estado más eficiente y justo. Creación de instituciones como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, se puso en marcha la acción de tutela, mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Reincorporación a la vida civil de varios grupos guerrilleros con su programa de gobierno denominado la Revolución Pacífica y conocido popularmente como el Revolcón. Promovió el proceso de apertura económica. Se creó el Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo a la Ley 07 de enero de 16 de 1991. Se redujeron los aranceles y barreras al comercio. Impulsó la primera zona libre de comercio en el continente americano. Colombia lideró el proceso de integración regional y subregional. Fortaleció el papel del sector privado y se emprendieron planes de modernización de la infraestructura de puertos, vías y comunicaciones. El 27 de marzo de 1994, en Washington, César Gaviria fue elegido nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, derrotando al canciller costarricense Ben Niaus por 20 votos contra 14. Ministro de Hacienda: Rudolf Hans Rodríguez, nacido en Bogotá, Colombia, el 6 de diciembre de 1943. Es un administrador de empresas y economista. Como ministro de Hacienda de la presidencia de César Gaviria, Rudolf Hans fue el encargado de dirigir las políticas económicas que buscaban la apertura del mercado colombiano. Entre los efectos que tuvieron estas políticas está el aumento de la importación agrícola de 700.000 toneladas a más de 7 millones de toneladas. Reestructuró la banca colombiana y lideró la privatización del Banco de Colombia. Diseñó e implementó la licitación que trajo por primera vez la telefonía celular de Colombia.
Como podemos observar en la gráfica, el crecimiento del PIB real en el mandato de César Gaviria Trujillo tuvo un gran alza entre los años de 1992 hasta 1994, gracias a las industrias de café sin trilla, al igual que la construcción, el transporte, el comercio, los cuales se mantuvieron en un alza satisfactoria, como lo hizo también el sector agropecuario, que tuvo un alza significativa en el año de 1993, provocando un alza anual entre los años antes mencionados de un 5%. Como solo su crecimiento se basó en sectores productores de bienes y servicios no transables internacionalmente, hubo una desaceleración económica para el país. Enfoques de la pobreza. En el mandato de César Gaviria, de los 32 millones de habitantes que tenía el país, el 40% de la población es pobre, es decir, que no cuentan con recursos para satisfacer sus necesidades básicas, ni gozan de bienestares materiales o monetarios. Sobreviven bajo un nivel de pobreza objetiva. En el enfoque subjetivo, apunta a las dimensiones tanto individuales como institucionales, teniendo un impacto económico, político y cultural, para lo cual en este gobierno se destinó más de 6.000 millones de dólares. Crecimiento económico y desarrollo. La apertura económica es uno de los legados que asociamos con el presidente César Gaviria, el cual cobró vida en 1990 al finalizar la administración de Virgilio Barco. Al posesionarse como jefe de Estado, Gaviria expidió un documento llamado COMPES, con el número radicado 2494 de 29 de octubre de 1990, en el que puso el acelerador para sacar adelante la apertura, teniendo claro el desmontar los aranceles de forma gradual en un plazo de 3 años, es decir, 1990 33.5%, 1994 14.6%. La apertura económica fue aún más ambiciosa que los tratados de libre comercio firmados en la misma época por el país. Esto le dio un giro completo a la forma de acelerar y crecer muchas más empresas en Colombia. Política fiscal y política monetaria. La gráfica nos muestra que entre los años de 1990 y 1994 se registró un aumento de los ingresos tributarios del 10.3% al 13.3% del PIB y un cambio en su composición, debido a las múltiples reformas tributarias realizadas por la presión de la creciente de un déficit fiscal. Se registra una menor dependencia de aranceles, una racionalización del impuesto a la renta y la concentración en el impuesto al valor agregado IVA como principal fuente de ingresos. Los recaudos por impuestos directos pasaron del 3.8% al 4.9% del PIB y los indirectos del 5.5% al 6.8%. Los ingresos por IVA aumentaron de 1.9% a 2.9% del PIB, base contenida en esta misma gráfica, como lo podemos observar en el renglón de 1990 a 1994. Inflación. Al iniciarse la década, la inflación estaba cercana a rebasar los límites de la inflación moderada. Era en 1990 y 1991, como nos muestra la tabla. En 1990 era del 29.2% y en 1991 era del 30.5%. Respectivamente, esta se redujo en 1992 a 27%. Pese a un alto crecimiento de la demanda de dinero, en 1995 se buscó, a través de la política monetaria restrictiva, contrarrestar los efectos de inflación del creciente gasto público. La inflación cayó en ese año a un 20.9% debido a la política de estabilización, la recuperación de la producción agrícola y el pacto social.
tasas de interés en el gobierno del expresidente Gaviria, tasas de captación y de colocación. Estas se definen como: captación es el dinero que las personas ahorran en los bancos y colocación es el dinero que los bancos colocan a disposición de las empresas y al público y con esto otorgar crédito. Podemos observar que tanto en la gráfica como en la tabla, durante el periodo de 1992 y 1994 se registraron bajas tasas de interés con el fin de evitar la entrada de flujo de capital que acentuara la revaluación y estimulara la inversión privada. A partir de junio de 1994, las tasas de interés se incrementaron debido a una política monetaria restrictiva y la alta demanda del crédito. Y en 1995 se buscó frenar su alza, para lo que el gobierno redujo sus metas de gasto público y disminuyó su financiamiento a través de subastas de TES y limitó el endeudamiento de las entidades territoriales, mientras que el Banco de la República se comprometió a inyectar liquidez a la economía y sin embargo en 1996 continuó el aumento de las tasas de interés. Gasto social. Notamos un aumento en el gasto social y del costo entre los años 1990 y 1994, los cuales son derivados por los cambios en la Constitución de 1991 al mando de César Gaviria, consolidando la descentralización y así dar paso a la autonomía política y al manejo de los recursos a las regiones. Esto contribuyó en un 1.7% al aumento del gasto del PIB durante estos años. Además, dio vía a un nuevo esquema en materia de contratación pública y al mal manejo de los recursos. Por eso se nota el déficit que se encuentra en esta tabla.